tardes, soy Felipe Villarán Plaza, soy becario de tercer año Medicina de Urgencias y hoy voy a hablar de la hidroxicloroquina y acitromicina, cuáles son los riesgos y beneficios y cuál es la evidencia actual en COVID-19. Respecto al marco teórico no voy a hablar del aspecto epidemiológico, pero sí de la estructura del virus, ya que esta influye en la etiopatogenia. El virus sabemos que es un virus envuelto de ARN mensajero en sentido positivo, que 2/3 de su genoma viral codifican 16 proteínas no estructurales y que el genoma restante codifica proteínas estructurales, que son básicamente 4 las que son conocidas. Las proteínas M de matriz, que es transmembrana y que se encarga del transporte de nutrientes, las proteínas de la nucleocápside y de la envoltura, proteínas N y E respectivamente, y la proteína S de espícula, que aquí vemos en color rosa, que media la unión de la envoltura del virus con la membrana celular de la célula hospedera a través de la unión de la proteína S a la enzima convertidora de angiotensina, y que es fundamental esta proteína en la patogenia del virus para que la célula hospedera lo endocite y haga fusión. Este primer estudio entre hidroxicloroquina y acitromicina realizado de forma prospectiva, que se realizó posterior a observaciones chinas realizadas por Yan y Tian, se realizó liderado por Didier Raoult en Francia, reclutando 30 pacientes, de los cuales 20 reciben hidroxicloroquina y 16 el grupo control. Estos 36 pacientes fueron seguidos diariamente, midiéndose la PCR viral en cada día de evolución, y de los 20 que recibieron hidroxicloroquina, 14 aclararon el virus al sexto día de evolución, representando un 70% de los pacientes versus el 12,5%, que serían 2 pacientes de 16 del grupo control. El grupo control lo vemos en línea negra, y los que recibieron hidroxicloroquina son las líneas verde y la línea azul. La línea verde representa hidroxicloroquina y acitromicina, y la línea azul la hidroxicloroquina sola. Nosotros, si vemos acá, estamos más a favor en el gráfico visualmente a la hidroxicloroquina con acitromicina. Porcentualmente es más visible la diferencia, pero en realidad fueron de estos 14 pacientes en total que aclararon el virus, 6 habían recibido hidroxicloroquina y 8 hidroxicloroquina más acitromicina, lo que no es una diferencia tan significativa si lo vemos con los números absolutos, versus si lo planteamos en rangos porcentuales, y estos rangos porcentuales los graficamos como lo vemos acá. ¿Qué sustento biológico tiene usar hidroxicloroquina? ¿Por qué aplicamos un antimalárico a los pacientes con COVID-19? En el fondo se describe que la hidroxicloroquina y la cloroquina interfieren en la endocitosis y en la fusión de membrana del virus, porque inhibe la entrada viral a través de la endocitosis por mecanismos de inmunomodulación del hospedero, como también se describe la alcalinización de los lisosomas, que impediría que el contenido lisosomal pudiera interactuar con proteínas de anclaje de la membrana celular de la célula hospedera con el contenido celular del virus SARS. Por otro lado, también tenemos que el 25 de marzo se publica esto de que hay muchos estudios in vitro, pero había insuficiente evidencia clínica en ensayos y que urgía avanzar en estudios que fueran randomizados, clínicos, con intención de tratar. Tenemos estas recomendaciones belgas también, del Interim, que los actualizan aproximadamente cada 2 semanas, y que ellos a esta fecha, por ejemplo, ellos mencionan de que había efectivamente actividad in vitro, había evidencia de ello in vitro, que la hidroxicloroquina tiene efectividad contra el SARS-CoV-2, cuyo mecanismo era el que mencioné,
un bloqueo en la fusión al haber alcalinización lisosomal, pero que en realidad no hay muchos estudios clínicos que lo avalen. Y también sugerían el uso de la hidroxicloroquina si es que no habían contraindicaciones, que las menciona a este lado que vemos acá: un QT mayor a 500 milisegundos, miastenia gravis, porfiria, retinopatía, epilepsia y también déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si no habían contraindicaciones, había un cuadro leve a moderado y el paciente era un grupo de riesgo, que ellos lo definían como mayor a 65 años, EPOC, hipertenso, enfermedad coronaria o diabético. Cualquiera de esos factores de riesgo, si estaban presentes, se consideraba un paciente de riesgo. Entonces, si todo paciente con enfermedad severa o con enfermedad leve moderada, pero siendo grupo de riesgo, se les indicaba comenzar hidroxicloroquina con 400 miligramos cada 12 horas. Posteriormente, siguiendo 200 miligramos cada 12 horas por 5 días. Posteriormente salió este estudio en el BMJ para esclarecer cuál es la eficacia clínica, y no solamente en carga viral o en aspectos in vitro, sino que más bien in vivo, cuál es la eficacia de manejar los pacientes con COVID-19 con hidroxicloroquina en aquellos que habían evolucionado con neumopatía y requerían oxigenoterapia. Este fue un estudio de diseño observacional comparativo en el que incluyó 181 pacientes de 18 a 80 años con dosis de 600 miligramos de hidroxicloroquina diarios, iniciado dentro de las 48 horas desde el ingreso, en el que 84 recibieron hidroxicloroquina y 89 no lo recibieron. Se analizó la diferencia de supervivencia en el día 21 sin transferencia de UCI, la supervivencia global a los 21 días, la supervivencia sin desarrollo de distrés respiratorio a los 21 días y los efectos adversos. Los resultados fueron que el día 21, 76% del grupo de tratamiento no fue transferido a UCI versus 75% del grupo control. 89% de los pacientes del grupo por tratamiento sobrevivieron el día 21 de una supervivencia global versus el 91% del grupo control. Los supervivientes sin distrés respiratorio fueron 69% en el grupo de tratamiento versus el 74% del grupo control. Ninguna de estas comparaciones con diferencia estadísticamente significativa. Y un 10% del grupo control, es decir, 8 pacientes, tuvieron cambios electrocardiográficos e incluso requirieron la suspensión del tratamiento. Aquí vemos que en todas estas comparaciones no hay una diferencia clínica significativa entre ambos grupos de estudio, por lo que coloca bastante en duda la utilidad de la hidroxicloroquina versus el riesgo que tuvo este 10% de los pacientes por los cambios electrocardiográficos tras el inicio de la hidroxicloroquina. Al día siguiente de ser publicado este estudio, que había sido publicado el 5 de mayo, el 6 de mayo, en la versión 8 de la guía belga, apareció la indicación solamente si no estaba contraindicada la hidroxicloroquina y no había acceso a estudio de algún tipo de droga o estudio clínico. Hicieron énfasis en el QT corregido, mayor a 4,50, ya no era 500, y aparte a la hipomagnesemia, es decir, a los disturbios electrolíticos. Lo agregaron en la guía como parte de las contraindicaciones: asegurarse de que esté corregido los disturbios hidroelectrolíticos, especialmente en relación a la hipocalemia y la hipomagnesemia, antes de iniciar el tratamiento. También, por otro lado, aparece acá mismo también en la guía que no hay suficiente evidencia que respalde que la asociación de acitromicina con hidroxicloroquina sea clínicamente favorable. Posteriormente apareció este estudio multicéntrico europeo de la Red Europea de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia, un estudio multicéntrico,
en el que incluyó 16 eventos graves, en el que se realizó una cohorte de pacientes con artritis reumatoide mayor a 18 años, en el que se inició hidroxicloroquina a un grupo y a otro el de comparación, el grupo control, sulfasalacina. Se le realizó un seguimiento de 30 días, se realizó una serie de casos controlados para establecer aún más la seguridad de las poblaciones más amplias. La fuente de datos comprendían 14 países, entre ellos Alemania, Japón, Países Bajos, España, Reino Unido, Estados Unidos. Se realizaron modelos de Cox para estimar los hazard ratios calibrados según el uso de drogas. Y dentro de los resultados tenemos 956.374 pacientes que recibieron hidroxicloroquina, 310.350 sulfasalacina. Los que recibieron la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina fueron 323.122 y los que recibieron hidroxicloroquina y amoxicilina 351.956. Los resultados fue que la hidroxicloroquina en sí misma no aumentó los riesgos de eventos adversos, pero sí al asociarlo con acitromicina hubo mayor riesgo cardiovascular, de mortalidad por esta causa con un hazard ratio de 2,19, y también se veía que precipitaba episodios de insuficiencia cardíaca aguda, pero que la hidroxicloroquina en sí misma no generaba estos riesgos, sino que más bien la asociación. Y no hubo adversidades mayores con la sulfasalacina. También tenemos este estudio publicado en el JAMA el 1 de mayo, en el que se realiza la pregunta de investigación: ¿cuál es el riesgo de QT corregido prolongado si usamos hidroxicloroquina? Este estudio de cohorte realizado en Boston, Massachusetts, con pacientes reclutados comprendido entre el 1 de marzo y 7 de abril, con una cohorte de 90 pacientes que recibieron hidroxicloroquina, al menos durante un día. 53 de ellos además recibieron acitromicina y 44 pacientes eran mujeres, es decir, un 48,9%. Nosotros en este estudio, si lo empezamos a leer, a desmenuzar, 7 pacientes en monoterapia, es decir, el 19% de los pacientes tuvieron un QT corregido mayor a 500. 3 pacientes, es decir, el 3%, aumentó en 60 milisegundos el QT corregido. Y también se describe que la probabilidad fue mayor en quienes recibieron diuréticos de asa concomitante para elevar el QT corregido, con un ratio ajustado de 3,38. Hubo 10 pacientes que se les tuvo que suspender el tratamiento por la aparición de RAMS, ya sea por náuseas intratables, hipoglicemia y un paciente que tuvo torcedura de puntas. En estos gráficos podemos observar con las líneas de color naranjo aquellos pacientes que tuvieron un QT corregido mayor a 500 y los que están con unas líneas azules que los valores fueron mayor a 450 pero menor a 500. Estas variaciones fueron clínicamente significativas en el estudio y también se describe que el alto riesgo era mayor en los pacientes que recibían hidroxicloroquina más acitromicina, el riesgo de QT corregido prolongado. Y por otro lado también hubo una mayor asociación, como podemos ver en este gráfico, de paro cardiorrespiratorio en el grupo de hidroxicloroquina más acitromicina. Si lo comparamos versus si separamos ambas drogas, hidroxicloroquina o acitromicina sola. Cuando la evidencia ya parecía desacreditar la hidroxicloroquina y la acitromicina, aparece esta publicación el 15 de mayo en el que se compara la hidroxicloroquina y acitromicina versus hidroxicloroquina y acitromicina más zinc. Este estudio de diseño observacional retrospectivo realizado entre el 2 de marzo y 5 de abril logró reclutar 411 pacientes incluidos en el grupo zinc y 521 pacientes en el grupo control. Lo que logró demostrar fue más alta hospitalaria a favor del zinc con un odds ratio de 1,53 y menor mortalidad o transferencia a hospicio, es decir, para manejo paliativo,
con un odds ratio de 0,449. Hemos hablado bastante de QT largo, tenemos que recordar algunas cosas. El síndrome del QT largo lo escribió Henry Bassett en el año 1920. Acá vemos curiosamente cómo justo él pudo describir el QT largo, este fenómeno, no solamente en un trazado que tenga la torcedura de puntas clásica, sino justo la conversión del ritmo sinusal a este ritmo de taquicardia ventricular polimorfa con su característica torsión de puntas. Él describió este síndrome y cuáles son los cambios que se producen en el electrocardiograma y qué implicancias tiene y cuáles son los peligros. Para medir adecuadamente el QT debemos recurrir a la fórmula de Bassett. Tenemos que medir el intervalo RR y el QT en milisegundos. En el numerador colocamos el QT medido, que va a ser el tiempo comprendido entre el inicio de la onda Q y el final de la onda T. Lo colocamos en el numerador. Y en el denominador vamos a colocar la raíz cuadrada del intervalo RR en milisegundos. Acá tenemos un ejemplo. Se mide el intervalo RR y que se coloca en el denominador, y el intervalo QT que se midió en 520 milisegundos se coloca en el numerador, dando en este caso 530 milisegundos el QT corregido, es decir, está prolongado en este ejemplo. Esta revista Heart Rhythm daba la recomendación de que para usar hidroxicloroquina o cloroquina y asociarlo con acitromicina, no solo basta el electrocardiograma con un QT corregido menor a 450 como vemos acá, sino que además de ocuparnos de que el QT corregido sea sano, tenemos que asegurarnos de que el paciente no tenga hipocalemia ni hipomagnesemia. Tenemos que corregir estos disturbios hidroelectrolíticos antes de pensar siquiera en tomarle el electrocardiograma al paciente y plantearnos el uso de estos fármacos. Si es que el paciente tuviera un QT mayor a 450, hay que primero ver si el paciente tiene una historia de síndrome de QT largo, ya sea congénito adquirido o si ha tenido previamente historia de torcedura de puntas. En el caso que sea así la respuesta, hay que replantear el uso de hidroxicloroquina, el riesgo-beneficio, y lo más recomendable es no seguir con el tratamiento a no ser que se considere demasiado necesario. De no tener este historial de QT largo o de torcedura de puntas, se flexibiliza más el QT y se tolera que sea menor de 500 milisegundos. En el caso que sea menor a 500 milisegundos, se puede proceder a iniciar el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, pero siempre chequeando diariamente el magnesio, el potasio y también chequeando electrocardiográficamente al paciente para ver la evolutividad. Como palabras finales, podemos decir de que todavía falta evidencia con estudios clínicos prospectivos, ojalá randomizados, e idealmente un metaanálisis para zanjar las dudas sobre los riesgos versus beneficios de usar hidroxicloroquina y acitromicina en pacientes con COVID-19. Ojalá lograr reclutar un N sobre 1000 y 2000 en algún estudio. Pero también, por otro lado, estamos contra el tiempo en una enfermedad que puede cursar de manera catastrófica en algunos casos, en el que debemos pesar los riesgos versus beneficios, en el que estamos contra el tiempo y no podemos estar esperando a que aparezca algún estudio clínico para tomar una decisión, en el que está la disyuntiva de si ofrecemos solamente un manejo de soporte o si hacemos el intento de usar tratamientos, por muy experimentales que sean, para ofrecerle algún tratamiento al paciente, aunque sea dudoso su beneficio.
En ese sentido, es sugerible seguir las recomendaciones que nos hacen las sociedades internacionales o incluso sociedades nacionales como la SOCHIMI, la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, pero siempre individualizando el manejo de los pacientes. Esto no es una receta de cocina, las sociedades nos pueden hacer sugerencias, pero nosotros somos los que tenemos la última palabra y debemos sopesar los riesgos que nosotros vamos a asumir al realizar las intervenciones en cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, la hidroxicloroquina y acitromicina en un paciente joven de 30 años, sin comorbilidades, sin antecedente de importancia, con un electrocardiograma basal normal, probablemente no nos va a generar mucha dificultad en tomar la decisión si iniciar hidroxicloroquina y acitromicina versus un paciente con 67 años, cardiopatía estructural de etiología coronaria, usuario de múltiples fármacos, algunos que prolongan el QT, algunos difíciles de pensar la suspensión del medicamento, entre otras cosas, por ejemplo. Ahí en ese sentido hay que individualizar los manejos, siempre evaluando los riesgos, como también los beneficios de las intervenciones que vamos a realizar. Eso sería por hoy. Muchas gracias por su atención.